Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿les parece? Puestos de pie, sean tan amables. Vamos a leer carta a los Efesios, capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Ya. Vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Les parece? Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quieren orar? Vamos a decirle a Dios que nos bendiga en esta enseñanza, que podamos ser edificados. Padre nuestro, yo te doy gracias por esta bendición que me das de estar en medio de tu pueblo. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por la salud, te doy gracias por la ausencia del dolor en mi vida, te doy gracias por el privilegio que me concedes de compartir la palabra. Te doy gracias por tu don inefable. Te doy gracias por todos y cada uno de los que están aquí en este recinto para escuchar tu palabra. Como te doy gracias también por los que están conectados a través de las redes. Solo te ruego que me uses, porque quiero compartir la palabra. Quiero llegar hasta cada uno de ellos con un mensaje que produzca, Señor, edificación, que produzca cambios en el ser interior. Pero todo esto será posible si tú me usas con el poder de tu Espíritu Santo. Ilumina mi mente, Padre Santo. Coloca palabras en mis labios. Capacítame, porque soy un fiel convencido que separado de ti nada puedo hacer, que dependo de ti, que nada puede darse si tú no lo permites hoy. Ayúdanos pues para estar unos y otros convencidos de que este proyecto es tuyo y que tienes un propósito hoy con los que están aquí conmigo, y es el de bendecirnos a través de la palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentar, hermanos. Vamos a llamar la enseñanza así: sacrifiquemos algo. ¿Cómo es que la vamos a llamar? Sacrifiquemos algo. Tal vez eso suene como improcedente, porque pues siempre hemos leído en la Biblia que solo hay un sacrificio que vale: el de Jesús. No hay otro. Así está escrito en la carta a los Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio una sola vez por todos. Sin embargo, me ha parecido bien hablarles de que a nosotros nos compete hacer algo. Y ese algo está relacionado con aquello que nosotros amamos demasiado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nosotros amamos demasiado? ¿Alguien me puede decir? Yo me amo demasiado. ¿Sí? El origen de las contiendas y de las divisiones nacen porque yo me amo. Entonces no permito que alguien hable mal de mí, que alguien hable a mis espaldas. Me gusta que me digan la verdad en la cara. Eso es porque yo me amo.
Pues bueno, aquí tenemos una enseñanza importante. Lo primero es que Pablo comienza diciendo que él es preso. Así que un preso en la cárcel no puede hacer lo que quiera, excepto en Colombia. Colombia apenas es lo que quieran, pero en cualquier parte del mundo hay reglas. Pablo dice que es preso de Jesús. Ojalá que usted y yo también lo seamos. El día que lo entendamos, entonces dejaremos de hacer lo que a nosotros nos parece para darle prelación a lo que a Él le parece. Aleluya. Y en esa condición de preso hace un ruego. Os ruego, esto es lo que él dice aquí, ¿cierto? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un ruego, una súplica. Por favor. Eso es un ruego, ¿verdad? ¿Y cuál era el ruego? Pues que se bajaran del yo, de eso que estorba que Dios en su infinita gracia se perfeccione en la vida de cada uno. Porque a veces somos tan grandes que Dios nos queda pequeño. Y resulta que cuando pensamos así, escuchamos al Espíritu Santo que dice que Dios a los altivos los mira de lejos. Y eso es complicado cuando uno se llama hijo de Dios y Dios está lejos. A mí me importa ser hijo de Dios si Dios está en mí. ¿Está claro? Porque si yo estoy sin Dios, no vale la pena llamarme hijo de Dios. Sea un sepulcro blanqueado tal vez, solo apariencias nomás. Pero aquí se trata de que realmente seamos acorde a lo que Dios nos ha llamado. Y él dice que debe de darse con toda humildad y mansedumbre, teniendo como punto de partida algo que no se daba en Éfeso y algo que no se da en nosotros, que es que soportarnos. ¿Cómo es que dicen ustedes por ahí? Sí lo han dicho. Es que no me pasa, es que no me lo trago. Bueno, Pablo está haciendo un ruego de que seamos humildes a tal nivel que podamos ¿qué? Soportarnos. Que somos difíciles. Esto es materia brava. Yo bendigo a Dios esta noche que me ha soportado. Porque qué material tan complejo. Él se empeña en todos los días enviarme el oxígeno, darme la vida, hacerme sentir paz, tenerlo todo. Sin embargo, yo actúo en contravía, yendo en contra de lo que yo mismo quiero. Complejo, ¿verdad? Y eso es lo que hace que muchas veces nosotros, por nuestra naturaleza, no podamos como alcanzar a medir la dimensión del lugar donde Dios nos tiene y quiénes somos. Y entonces él dice, soportando los unos a los otros, y solo hay una manera. ¿Cómo? En amor. Porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. La pregunta es, ¿somos tan humildes como para soportar la agresividad del otro?
somos tan humildes como para pasar por alto las ofensas de alguien que sin razón me afecta? Vale la pena que pensemos, que reflexionemos y pensemos si de verdad estamos soportando el uno al otro. Y eso va desde pareja, padres, hijos, creyentes dentro de la comunidad, iglesia, pastor, iglesia. La ausencia de esa importante palabrita en práctica es la que hace que a veces se den situaciones muy complejas en las iglesias, lo cual espero que no suceda en la iglesia del Señor acá. Que estemos en condiciones de ¿qué? De soportar con paciencia. Con paciencia. Él ve diferente, él piensa diferente, él tiene una visión diferente de la vida, yo qué sé, de la esperanza, tiene conceptos relacionados al mensaje del evangelio, a la filosofía de la iglesia en la tierra, a la obra de Dios de manera particular en cada uno, el por qué Dios hace con este aquel ya cosa y con el otro no lo hace, o por qué lo hizo diferente, por qué con aquel sí, por qué con aquel no. Entonces uno encuentra en los cristianos cuestionando un sinnúmero de situaciones. A veces nos convertimos en jueces, a veces movemos la lengua demasiado y resulta de que eso va en contravía de aquellos que son presos, que no pueden hacer nada, que solamente reciben órdenes de su jefe en el patio que se llama esta tierra, donde Dios tiene a un pueblo protegido, así como Jerusalén tiene murallas en derredor de sí. Así está el Señor alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Así que no se preocupe por defenderse. Deje que Él sí sabe hacer bien las cosas. ¿Quieren alabar a Dios, hermano? Y hay que hacerlo no porque me toca, hay que hacerlo porque yo amo. ¿Recuerda lo que estábamos estudiando en el capítulo 13 de la primera a los Corintios? Yo puedo hacer un sinnúmero de cosas porque me toca, pero si no tengo amor, para nada sirve. Yo puedo tener todos los ministerios, todas las profecías, todos los milagros, dar todo, dar mi propio cuerpo, pero si no tengo amor, nada soy. Así que aquí las cosas hay que hacerlas con amor. Yo soporto a mi hermano porque yo soporto a mi esposa porque soporto al esposo porque a mis padres porque a mis hijos porque al pastor que me saca de paciencia porque a la iglesia porque aleluya. Usted verá si alaba a Dios. Entonces aquí hay que pensar eso. Hacer las cosas no porque me toca, sino porque es que yo amo. Me encantó eso. Me encantó. Y es que allá se daban diferencias entre la iglesia como las que se dan hoy en las iglesias. Diferencias que generaban seguramente contiendas, disensiones, que entre otras cosas, Pablo en la carta a los Corintios, en su primera, dice que se dan todo porque son cristianos carnales. Y se daban disensiones, divisiones, y Pablo dice, y en parte lo creo, y hasta es necesario para ver quién de verdad es un hijo de Dios. Porque es que no se trata de cargar la Biblia de desodorante,
Se trata más bien de tenerla en el corazón. ¿Está claro? Solo cuando lo hagamos así, entonces podremos decir que Dios en mí y yo en Él somos uno. Al final, cumpliremos el verdadero objetivo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y eso es demasiado grande. Hay gente que hace alarde de la empresa que tiene representación no sé en cuántos países. Pero yo pertenezco al cuerpo de Cristo. La cabeza está en el cielo y el cuerpo está en la tierra. Y lo que Él piense es lo que nosotros debemos de hacer. Si de verdad somos presos en Él. Ahora bien, que hay disparidad de pensamientos, sí. Que hay conceptos diversos, sí. Yo me atrevería a pensar, y mejor se los voy a argumentar con una vivencia propia. Un día construí un salón y quería hacer una fachada en vidrio. A mí me habían encantado los vidrios multicolores. Entonces yo quería hacer una fachada bien bonita desde mi visión. Y quería pintar el salón, pero pensando que los santos cristianos son los que dan las ofrendas. Entonces dije, voy a dejarles participar y vamos a tomar una decisión en comunidad. Oh, problema en el que me metí. Unos decían que eso no estaba bien, otros decían que le parecía bonito, otros decían que era mejor cambiarle los colores. Al final me tocó tomar una decisión, porque es complejo. ¿Y eso a qué se debe? A que hay diversidad de pensamientos. Y esos pensamientos en otros campos pueden ser causa de divisiones inclusive. Yo conozco cristianos que se han ido de la iglesia porque piensan que la administración de la iglesia no está bien. Cuestionan porque el manejo se le da de una forma, porque los pastores actúan de una manera, porque otros viven de otra manera, porque unos están en el campo y otros están en la ciudad, unos comen carne grande y otros no comen nada, y entonces se forman problemas y hablan de injusticia, de un sinnúmero de cosas. Hay diversidad de opiniones, inclusive en situaciones que, aunque no afectan la estructura de la iglesia, generan controversia, separan a los cristianos. Y entonces surgen comentarios tales como: a mí no me gusta hablar con ese hermano porque a toda hora le gusta es contender. Bueno, Pablo está diciendo: esfuércese a guardar la unidad del Espíritu. Usted puede pensar de que el sol está más abajo de la luna, y otro puede pensar que la luna está más abajo del sol. Otro puede pensar que Adán tuvo ombligo y otro decir que no. Uno puede decir, aclaro, en el campo de la interpretación bíblica, la interpretación bíblica siempre será subjetiva, si es interpretación bíblica. De la única manera que la interpretación bíblica no es subjetiva es cuando se interpreta a la luz de la Biblia. Pero cuando yo interpreto la Biblia desde mi visión, desde mis conocimientos, y hago un argumento inclusive de la vida práctica, de alguna manera es subjetivo. ¿Cuándo dejará de ser subjetivo? Cuando la interpretación bíblica sea a través de la Biblia. Y por eso siempre hemos dicho que la mejor manera de predicar el Evangelio es a través del Evangelio, que la mejor manera de interpretar la Biblia es a través de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de interpretaciones, hay disparidad de pensamientos. Todo porque cada uno piensa dependiendo de la escuela de pensamiento
en la cual se educó en ese campo. Entonces, por eso uno escucha en la iglesia, es que el hermano Julano dijo así. Y otro dice, no, pero es que el hermano Julano dijo así. Y aparece un tercero y dice, ni ellos mismos se entienden. Bueno, eso le está diciendo a usted que la interpretación que se está haciendo es ¿qué? Y en ese juego de palabras que puedan ir encausadas al mismo tema, generan controversia, surgen divisiones, se afecta la comunión y la comunicación entre cristianos. Entonces Pablo está diciendo, no vale la pena que entren en conflictos por cosas que no afectan la doctrina. Preocúpense por guardar la unidad, porque es que la iglesia es un cuerpo, y el hecho de que en un momento determinado exista una diferencia entre el uno y el otro, no puede pensar que se puede arrancar, que se puede separar, que se puede apartar, porque al final sigue siendo del cuerpo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Esforzarme para estar ahí siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mire, hermano, a lo largo de la historia nosotros como cristianos hemos perdido cristianos por conceptos. Porque a mí me parece que esto es digno de muerte, aunque la Biblia no diga que es digno de muerte. Porque a mí me parece que las cosas deben de ser así, aunque la Biblia no diga así. Entonces a veces nosotros le damos más prelación a los pensamientos que a la esencia de la causa de nuestra salvación. Y aquí usted y yo sí debemos de pensar con altura, con madurez cristiana, entendiendo de que cada miembro de la iglesia cumple una función en el cuerpo de Cristo, y que si algo le duele a alguien, a mí debe de dolerme, porque es parte de mi cuerpo. ¿Usted qué hace cuando va por la calle en arrastraderas y se tropieza y se levanta la uñita del dedo mayor? Dígame qué hace. Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? Si el problema fue allá. Bueno, porque es que esto está unido con aquello. A mí me gustaría sobremanera que a usted le duela lo que le pasa a cada hermano, en cualquier área de la vida, y que busquemos de alguna forma, independientemente del concepto, visión, opinión que tenga, darle la mano y sacarlo adelante, porque al final es parte del cuerpo de Cristo. Usted verá si alaba a Dios. Y Pablo dice, esfuércese. Esfuércese. Hace muchos años. No, tampoco, yo tampoco estoy tan viejo. Eso es cuento. Yo ya voy para la cuarta edad. Llegué a la tercera edad y ya pasé. Voy para la cuarta. Estaba en un campamento en el kilómetro 30. Eso fue como en el año de 1980. Era pastor creo que en Galicia o Trujillo. Y se dio una discusión muy interesante sobre el nuevo nacimiento. Así que había uno que hizo una ponencia sobre cuando el hombre nace de la mujer, ya ha recorrido la mitad del camino para ir al cielo, porque nació del agua. Entonces decía, nacer de la mujer es nacer del agua. Pero había otra corriente que planteaba que el nuevo nacimiento no tenía que ver con eso.
Al final se da algo tan complejo que se genera una separación de una parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no buscar conciliar? ¿Por qué más bien no dejar de ser tan radicales y más bien mirar cómo subsanamos la herida de aquel o de aquella, si esté equivocado o no esté equivocado? ¿Por qué no aprender a soportar, a tolerar aquellas cosas que de alguna manera no afecten la salvación del hombre? A mí me encanta lo que Pablo escribe en la carta a los Filipenses. Él dice: aunque pensamos diferente, en lo que hemos llegado a estar de acuerdo, en eso permanezcamos. ¿Y qué es lo que nosotros hemos creído toda la vida? Que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que somos un cuerpo, que Jesús es la cabeza, que el misterio de Cristo es la iglesia como Dios, porque el misterio de Cristo es la iglesia. Algunos piensan que el misterio de Cristo era que Jesús se revelara como Dios, pero la Biblia en la carta a los Efesios plantea es que el misterio de Cristo es la iglesia. Es decir, Dios, para Pablo es un misterio. Dice: no lo entiendo, no entiendo eso. ¿Cómo Dios, habiendo escogido a Israel como su pueblo, ahora escoge unos paganos, los transforma, los cambia, les da su nombre, les da su espíritu, y de ellos y de los otros hace un cuerpo con una sola cabeza y un solo espíritu? Ese es el misterio del cual Pablo dice: ya está revelado. ¿Cuál? Que es Cristo en vosotros, sea judíos o sea gentiles, la esperanza de gloria. Usted verá si alaba al Señor. Entonces, esforcémonos a vivir unidos. No, que es que en una iglesia que se llama la Pepa de Dios, allá sí hay milagros. No, que en otra iglesia allá le cambian las muelas por oro de 80 quilates y eso sí es maravilla. No, que allá, y se van dispersando y uno dice: ¿y qué pasó? Bueno, simple, que ellos no fueron capaces de guardar la unidad. Y por eso cuando a mí me preguntan: hermano, un hermano que era de la iglesia y que era muy buen hermano y que de pronto no pudo seguir, y entonces montó una tienda aparte, y ese hermano estando allá, ese se salva o no se salva. Pues yo le recomiendo que vaya a un aguacatal, corte un aguacate biche y déjelo caer al suelo a ver si alcanza a ser fruto digno de exportar o de ser producto de alimento. Lo más seguro es que se secará. Jesús lo dijo bien, San Juan 15. ¿Lo recuerdas? Permaneced en mí y yo en, porque separados de mí, llámese como se llame, pero si estás en el cuerpo de Cristo, no importa que pase lo que pase, la savia de ese árbol hará que usted reciba vida y sea sano, independientemente de lo que tenga que enfrentar. No hay un privilegio más grande que estar en Cristo, permanecer en Cristo, porque así como el pámpano no puede llevar fruto fuera de la vid, así tampoco vosotros separados de mí. Porque si el pámpano se separa de la vid, ¿qué dice la Biblia? Se seca. ¿Y para qué sirve? Para ser quemado, no más. Pero si el pámpano está en la vid, no se preocupe, que ahí hay vida.
Yo soy la vid, dijo Jesús, y vosotros sois los pámpanos. Así que permanezcamos en Cristo. Que no nos separen filosofías huecas, que no nos separen conceptos, que no nos separen, yo qué sé, discusiones sobre situaciones que no afectan la eternidad suya y mía. Vivamos siempre en esa estructura que se llama la doctrina apostólica, que por la gracia de Dios Él nos ha permitido disfrutar. Damos gracias. Señor, te damos gracias.